Hola, muy buenos días a todos. Hoy vamos a ver producto escalar vectorial y mixto. Estas son operaciones entre vectores que nos van a permitir poder explicar o calcular un montón de problemas físicos. Vamos a empezar con producto escalar. El producto escalar se define como un número. El resultado es un número y se obtiene de multiplicar los módulos de los vectores por el coseno del ángulo que ellos forman. Es muy importante aclarar que lo que nosotros vamos a estar obteniendo en el producto escalar va a ser un número. ¿Qué quiere decir? Vamos a estar multiplicando escalarmente dos vectores y el resultado va a ser un número. Por definición, el producto escalar es la multiplicación de los módulos de los vectores por el coseno del ángulo que forman. Observando la gráfica, nosotros podemos encontrar unas ciertas relaciones que van a ser de importancia. Si nosotros nos centramos en el triángulo formado por el punto O, B y C, este triángulo rectángulo, podemos observar que el cateto adyacente del ángulo φ va a ser la proyección del vector B en la dirección del vector A. Esto que está acá se lee como la proyección del vector B en la dirección de A. Al ser el cateto opuesto, está relacionado a través del coseno del ángulo. Por lo tanto, la proyección del vector B en la dirección de A es nada más y nada menos que el módulo del vector B por el coseno del ángulo φ. Ahora, si nosotros observamos el triángulo rectángulo formado por el punto O, D, E, se genera también un triángulo rectángulo. Y ahora en ese triángulo rectángulo, de la misma forma, podemos encontrar la expresión de la proyección del vector A en la dirección del vector B y que también se asocia a través del coseno del ángulo φ. Por lo tanto, podemos decir que la proyección del vector A en la dirección de B es igual al módulo de A por el coseno de φ. Esto nos sirve para interpretar que el producto escalar se puede encontrar de diferentes formas, como el módulo de A por el módulo de B por el coseno del ángulo, que es su definición, pero a su vez nosotros ya sabemos que el módulo de B por el coseno de φ no es otra cosa que la proyección del vector B en la dirección de A. O también podemos ver que el módulo de A por el coseno de φ no es otra cosa que la proyección de A en la dirección de B. ¿Esto qué nos quiere decir? Nos quiere decir que el producto escalar nos está dando una idea de cómo influye un vector en la dirección del otro y viceversa. El producto escalar tiene propiedades geométricas. Ahora, si tenemos dos vectores u y b y un ángulo alfa, que es el formado entre ellos, y alfa es un ángulo agudo, entonces el producto escalar es mayor a cero. Esto es debido a que si nosotros encontramos el producto escalar entre u y b, va a ser igual al módulo de u por el módulo de b por el coseno de ese ángulo alfa. Y si ese ángulo alfa vale entre 0 y 90 grados, entonces el coseno de alfa va a valer entre 1 y 0. Esto también lo podemos ver a través de las proyecciones. Si nosotros proyectamos el vector u en la dirección de b, podemos ver que esa proyección acompaña al sentido de b. Por otro lado, si el ángulo es obtuso, entonces el producto escalar es negativo, debido a que el ángulo alfa ahora va a estar comprendido entre 90 y 180 grados. Por ende, el coseno de ese ángulo va a variar
entre 0 y -1. Por lo tanto, el producto escalar va a ser un número negativo. Esto también se puede ver, ya que si nosotros encontramos la proyección de U en la dirección de B, vemos que esa proyección es de sentido contrario al vector B. Por último, si alfa es 90, entonces el producto escalar es 0, ya que el coseno de 90 grados es 0. Como también hemos visto, si nosotros hacemos para este caso la proyección del vector U en la dirección de B es nula, por lo tanto el producto escalar vale 0. Existen también propiedades algebraicas del producto escalar, donde el producto es conmutativo, o sea, el producto escalar entre A y B es el mismo que B y A. El producto escalar es asociativo respecto a la multiplicación por un escalar. El producto escalar es distributivo respecto a la suma de vectores. Y luego, si nosotros utilizamos e integramos las primeras tres propiedades, podemos llegar a resolver el producto escalar entre polinomios vectoriales, que esta es la que nosotros vamos a utilizar mucho. Luego vamos a encontrar, es importante encontrar cómo es el producto escalar en función de sus componentes. Hasta ahora ya sabemos que el producto escalar se obtiene como la multiplicación de los módulos por el coseno del ángulo entre ellos. Pero, ¿qué pasa ahora si nosotros tenemos las componentes de los vectores y no tenemos el ángulo entre ellos? Bueno, hay un teorema que nos dice que si nosotros tenemos los dos vectores, las componentes escalares de los dos vectores, el producto escalar entre A y B se va a expresar en función de componentes tales como A escalar B va a ser igual a el producto de las componentes homólogas de X, Y y Z de cada vector. Vamos a demostrarlo. Lo que vamos a hacer es hacer el producto escalar entre dos polinomios vectoriales. ¿Por qué digo polinomios vectoriales? Recuerden que cada uno de estas componentes es la multiplicación de un escalar por un versor que tiene dirección y sentido. Por lo tanto, estas componentes son componentes vectoriales. Entonces, ¿qué quiere decir? Que ahora, gracias a la propiedad distributiva con respecto a la suma de vectores, yo voy a distribuir el producto escalar de este vector sobre estos otros tres vectores. Por lo tanto, nosotros vamos a hacer A escalar B, que es otra forma de leer el producto escalar. Se puede decir como A producto escalar B o A escalar B. Va a ser igual a x1 en la dirección de Y escalar x2 en la dirección de Y más x1 en la dirección de Y escalar Y sub 2 en la dirección de J más x sub 1 en la dirección de Y escalar z sub 2 en la dirección de K. Y así sucesivamente con el segundo término vectorial y con el tercer término vectorial. Si nosotros hacemos eso, luego, por la propiedad asociativa con respecto a la multiplicación por un escalar, podemos decir que cada uno de estos términos se puede interpretar como el producto escalar de los dos versores multiplicados por dos números reales. Es importante ver cuál va a ser el valor de los productos escalares entre los versores fundamentales. Para eso podemos basarnos en una tabla que se forma teniendo en cuenta cómo son los productos escalares entre los versores fundamentales. Nosotros hasta ahora sabemos que si multiplicamos dos vectores de forma escalar que sean perpendiculares, o sea que formen un ángulo de 90 grados, van a generar que el producto escalar sea 0. Mientras que si yo multiplico escalarmente el mismo vector, lo que voy a obtener básicamente será el módulo de ese vector al cuadrado. Por ende, como los módulos de los versores valen 1, la tabla del producto escalar
queda agrupada de la siguiente forma. Por un lado, el producto escalar va a ser 1 cada vez que yo multiplique escalarmente el versor por sí mismo, y para el resto de los casos va a valer 0, ya que el producto escalar entre dos versores perpendiculares va a dar 0. De esta forma, se pueden simplificar varios términos de la expresión superior y nos queda la definición que dimos a un comienzo, que es que el producto escalar entre A y B es igual a la multiplicación de las componentes homólogas de cada vector sumadas. Pasaremos ahora a definir formalmente la condición de perpendicularidad. Hasta ahora habíamos dicho que dos vectores que sean perpendiculares entre sí tenían un alfa de 90 y por lo tanto su producto escalar vale 0. Ahora podemos agregar, ya que sabemos cómo encontrar el producto escalar en función de sus componentes, que A y B, cuando sean perpendiculares, sí y solo sí va a pasar cuando el producto escalar en función de sus componentes sea igual a 0. De esta forma nosotros vamos a poder encontrar un vector perpendicular a otro conociendo las componentes del primero. Vamos a pasar a ver un ejemplo. Suponiendo que tenemos dos vectores A y B, donde A está expresado en sus componentes vectoriales y el vector B también, y teniendo en cuenta las dos expresiones de cálculo del producto escalar. En el primer ejemplo nos dan el módulo de A, las componentes numéricas del vector B y el ángulo φ de 20 grados. En este ejercicio, lo que nos va a convenir utilizar va a ser encontrar el producto escalar a través de el módulo de A por el módulo de B por el coseno del ángulo entre ellos, ya que no podemos utilizar la expresión a través de sus componentes escalares debido a que en el vector A no las conocemos. Pero sí con el vector B podemos encontrar su módulo, ya que su módulo va a ser raíz cuadrada de sus componentes al cuadrado. Por lo tanto, el módulo del vector B es raíz de 3. De esta forma, el producto escalar entre AB o A escalar B va a ser igual a el módulo de A, que vale 4, el módulo de B, que vale raíz de 3, por el coseno de 20 grados. Esto nos da 6,279. Por otro lado, si nos dan otro ejemplo en donde nos dan como dato las componentes escalares de cada vector, yo voy a poder encontrar el producto escalar entre A y B como la suma de la multiplicación de sus componentes homólogas, tal cual está en la segunda definición. De esta forma, A escalar B va a ser igual a x sub 1 que vale 1 por x sub 2 que vale 2 más y sub 1 que vale 2 por y sub 2 que vale menos 1 más z sub 1 que vale 3 por z sub 2 que vale menos 1. Esto nos da menos 3.